Ya, ahora sí. Entonces partamos con este auxiliar 5. Al inicio, o sea, bueno, pongo siempre como pregunta 1, pero no es una pregunta. Voy a hacer un breve resumen de algunos conceptos necesarios para el auxiliar. Eh, Después voy a hacer una pregunta que me pidió el profe en particular que le hiciera, quizás la van a necesitar en algún futuro, quizás para alguna tarea o por algún cálculo en específico, que es la pregunta 2, que sale aquí. Luego voy a hacer la pregunta 3, que creo que el profe introdujo un poco acerca de este concepto ayer en clases, pero creo que no lo terminó, lo dejó propuesto, así que yo lo voy a terminar, que básicamente es construir un Lagrangiano para la gravedad y después variarlo para obtener las ecuaciones de Einstein, en este caso en el vacío. Y bueno, aquí agregué dos problemas propuestos, por si quieren los hacen, no son, creo que no son tan complicados de hacer, son cortitos, por si se animan a hacerlos. Ya, entonces partamos con el repaso. Ya, entonces, el primer concepto que vamos a necesitar harto en el auxiliar del día de hoy es acerca del tensor de Riemann. Ya, ¿qué es básicamente el tensor de Riemann? Bueno, el tensor de Riemann básicamente es la cantidad que nos cuantifica qué tan curvo es nuestro manifold o qué tan curva es nuestra variedad. Y bueno, sabemos de que una forma de obtenerlo es a partir de, al menos matemáticamente, de el conmutador entre dos derivadas covariantes. Este conmutador básicamente nos mide la diferencia entre transportar un vector paralelo bueno, dos formas en este caso. Y dada la diferencia de este transporte paralelo, me dice qué tan curvo está el espacio. Entonces, esto que acabo de decir lo voy a anotar. Es la cantidad, ¿cierto? Que nos cuantifica. Porque hasta ahora como que habíamos hablado de espacios curvos y todo, pero nunca nada concreto. Nos cuantifica que tan curvo es nuestro manifold. Nuestro manifold M. Bueno, y dije de que una forma de obtenerlo es a partir de el conmutador de las derivadas covariantes. Entonces, es de la siguiente forma. Aquí, bueno, normalmente siempre cuando uno escribe un conmutador, lo más natural de hacer, porque estos son operadores aquí, es colocar un vector arbitrario a la derecha. Si uno quiere si uno quiere no hacerlo, bueno, está bien, no hay nada incorrecto en eso, solo que es mucho más natural hacer los cálculos con un vector arbitrario ahí y después decir de que, bueno, este vector arbitrario entonces vale para cualquiera. Es análogo a hacer lo mismo, pero con, no sé, con los conmutadores en mecánica cuántica. Uno aplica estos conmutadores a una función arbitraria y después dice, ah, esta función arbitraria la podemos quitar. Ya, acá es lo mismo. Entonces, el conmutador de dos derivadas covariantes con respecto a un vector nos da el tensor de Riemann. Y bueno, en particular, bueno, si uno hace el cálculo completo, también nos da el vector, o sea, el tensor de torsión, que hice un comentario al respecto en el auxiliar que hice yo pasado en el auxiliar número 3. Bueno, que nosotros para efectos del curso lo vamos a tomar igual a 0. Pero igual lo agrego aquí solo por completito. Entonces, este de acá es el tensor de torsión.
para nosotros no va a existir este tensor, nuevamente lo digo. Este de acá es el tensor de Riemann. Y bueno, voy a solo repetir el comentario que había hecho acá. Esta derivada o sea, este conmutador de las derivadas covariantes nos mide básicamente la diferencia de transportar paralelamente el vector de ρ de dos formas distintas. Eso es básicamente lo que hace este conmutador de derivadas covariantes. Bueno, entonces uno puede hacer todo este cálculo de las derivadas covariantes con los símbolos de Christoffel, etcétera, etcétera. Y uno puede obtener la expresión para los tensores de Riemann. Bueno, el tensor de Riemann. Y es la siguiente de acá. No sé si este cálculo el profe lo hizo en clases o lo mostró. Si alguien me podría decirlo, sería fantástico. ¿No? Creo que lo vimos ayer, no sé si alguien puede confirmar. Y había un término que sobraba. Es que tengo la tablet en la clase, tendría que salirme de ahí. Ya. Ya, ya. ¿Cuál otro término me falta? Sí. Ay. Ya, y voy a comprobar de Sí, que... ¿Ah? Dime. lo hicimos. O sea, partió con la métrica, varió un poco el R alfa beta, y eso igual al nabla alfa b alfa. Y de ahí le mandó y llegó a esa misma expresión que estás diciendo tú. Ya, Exacto. ya. Ya, sí, esta es la expresión del tensor de Riemann. Ya, súper. Y voy a comprobar si escribí los índices bien, porque hay que tener cuidado con esto. Bueno, el único donde no hay que tener cuidado es con estos de acá, porque uno puede escribir con cualquier orden, porque son simétricos, dado que estamos en un espacio sin torsión. Sí, están bien. Ya. Ya, y algo súper interesante de que pueden notar de este término de acá es de que, al igual de que la derivada covariante, la cual es un tensor, sabemos de qué es un tensor, el tensor de Riemann solo contiene componentes que son no tensoriales. Porque acuérdense de que todos estos gamma mayúsculas son los símbolos de Christoffel y no transforman como tensor. Y juntos dan una expresión que sí es tensorial. Ya. Ahora les voy a decir algunas propiedades importantes de este tensor que, bueno, al menos las primeras dos son muy útiles, se usan muy frecuentemente sin nombrarlas, para que estén preparados. Así que las voy a escribir. Entonces, propiedades. Ya, y por simplicidad no voy a utilizar un índice arriba como sale aquí, sino que voy a utilizar todos los índices abajo para el tensor de Riemann. Esto es decir, de que R rho lambda mono es igual a, bueno, quizá el, el lambda no acompaña mucho al rho, como que si uno escribe rho después naturalmente viene sigma, así que voy a escribir sigma. Ya, esto es simplemente G rho alfa, sigma mono. Voy a utilizar esta expresión para decir las propiedades. Ya, entonces la primera es de que el tensor de Riemann es antisimétrico en los últimos dos índices. Esto quiere decir de que rho alfa, o sea, rho sigma, voy a cambiar el color, 1 es igual a menos rho, o sea, R rho sigma, numo. Entonces esto quiere decir de que es antisimétrico en los últimos dos índices. La segunda propiedad es de que es antisimétrico en los primeros dos índices. Entonces R sigma mono es igual a menos R sigma rho mono. ¿Ya?
Si uno junta estas dos propiedades, uno puede ver de que una contracción en particular del tensor de Riemann, que se llama el tensor de Ricci, que es R mono, solo tiene dos índices, una contracción en particular. Si uno combina estas dos ecuaciones, uno ve de que este R mono es simétrico. Entonces, R mono es igual a R mono. Es básicamente antisimetrizar los dos índices al mismo tiempo. Entonces se van a cancelar estos signos menos. Y la tercera propiedad es una, no sé si tiene un nombre, creo que sí tiene nombre, que se le llama la primera identidad de Bianchi. Que hay una identidad de Bianchi que, bueno, en verdad hay dos, pero si uno dice identidad de Bianchi es mucho más frecuente encontrar la segunda, no esta que voy a escribir ahora. Por eso creo que yo le puse el nombre así, como yo la referencio como primera identidad de Bianchi. No sé si alguien más lo hará, así que tengan cuidado cuando, si es que lo dicen por ahí. No. Entonces, R, rho. No, sigma mono es igual a mono sigma. Y esto es igual a 0. Y para obtener esta expresión de acá, esta expresión de acá, lo que se hace es utilizar la definición del anticonmutador. En este caso son tres índices, entonces aparecen mucho más términos de los que salen acá, pero se van a ir juntando por estas propiedades de acá. Y al final del día queda esta expresión de acá. Ya. Entonces está, yo le digo, primera identidad de Bianchi. Ya. Súper. Entonces, estas propiedades van a ser súper útiles. Y bueno, una utilidad inmediata que uno puede hacerle a estas propiedades es de que uno puede obtener el número de componentes independientes que tiene el tensor de Riemann. En este caso, para una dimensión n, uno hace todo el juego de utilizar estas propiedades de acá para ver cuáles son las cantidades independientes de este tensor, y uno obtiene la siguiente fórmula, que es el número de componentes independientes tensor de Riemann es 1 partido en 12, déjenme ver la expresión exacta, partido en 12, n cuadrado, factor de n cuadrado menos 1. Entonces, si nosotros queremos ver cuántas son las componentes independientes del tensor de Riemann en nuestra dimensión, que es 3 más 1, podemos ver de que tenemos 20 componentes independientes, lo cual la redujimos harto utilizando esas propiedades, porque bueno, si uno no supiera de que el tensor de Riemann satisface estas propiedades que dije aquí, el 1, 2 y 3, en realidad no tendríamos 20 componentes independientes, sino que tendríamos 4 a la 3, que son 256 componentes independientes. Entonces redujimos de 256 a 20, casi un poco más de un 0. Entonces son importantes tener la noción de estas propiedades de acá. Ya. Porque, por ejemplo, decir, bueno, intentemos calcular el Riemann de 3 más 1. Si nosotros queremos calcular un Riemann que sabemos que tiene 20 componentes independientes, es lograble de hacer a mano en un computador, pero no sé, decir, ya calculemos el Riemann, pero sin saber estas propiedades, calcularlo uno por uno, calcular los 256, hacerlo a mano es como, no. Hacerlo en un computador, sí, quizás sí, si las expresiones son lo suficientemente simples, pero a mano es imposible.
Así que es súper importante estas propiedades de acá. Ya, entonces había dicho la identidad de Bianchi, está acá la primera identidad de Bianchi, y voy a decir entre comillas, la real, la que la gente usualmente se refiere como identidad de Bianchi. Que es la siguiente de acá. Entonces igual a, lo voy a escribir nomás. Y esto es igual a 0. Esta es la identidad de Bianchi. Bueno, a partir de esto uno puede demostrar, de hecho, está como problema propuesto. Creo que es el último, si mal no me equivoco. Bueno, a partir de esto uno puede probar la siguiente identidad, que es ¿no? Es igual a 0, donde este G nu es el tensor de Einstein. Que tiene una forma específica, que está en el enunciado del auxiliar, que, bueno, lo voy a escribir aquí. G nu menos medio R G nu. Bueno, esta propiedad de acá es súper útil para demostrar approaches heurísticos de las ecuaciones de Einstein. Es súper útil, como que uno parte de esto y obtiene más o menos las ecuaciones de Einstein. Denme un segundo que se me quedó algo en el lente. Ya. Entonces, ahora el siguiente concepto que quería ver son los vectores de Killing. Tenía una pregunta, ¿eso sí los vieron en clases? Sí, son... dijo el profe que igual lo viéramos en el WAL. Ya. Porque yo personalmente no, o sea, lo vi en clases, pero todavía no lo estudio, entonces no sé, no sabría decirte. Ya, igual los vectores de Killing tienen una interpretación geométrica igual bien fuerte. Entonces siento que es muy fácil marearse con estos conceptos de vectores de Killing porque involucra mucho las derivadas de Lie. Porque la forma más fácil de ver estas relaciones geométricas con las derivadas de Lie. Y si uno no entiende bien cómo funcionan las derivadas de Lie, como que es complicado igual. Ya, entonces voy a tratar de hacer un repaso así muy a la rápida, no voy a entrar tan en detalle. Entonces, primero hay que estudiar derivadas del I para pasarse aquí el inventor. Sí, yo lo recomendaría. Sí. Ok, Aunque gracias. tampoco tan, porque si uno busca así como derivada del I, uno puede irse muy en la volada, así como de geometría diferencial y todo, como de la definición así dura de derivada del I o división con grupos, etc. Tampoco es tan así, como hay un punto medio que hay un libro de RG que está hecho por, bueno, creo que ese libro lo hizo mientras era un alumno de doctorado. No me acuerdo el nombre del sujeto, eso sí, pero como que está todo el curso de relatividad general, siento que está como en distintos niveles. Y siento que él puede que lo explique bien. Quizás al final, cuando vea el nombre de él, o quizás lo puedo buscar al tiro, si lo tengo acceso aquí súper rápido, y les digo el nombre al tiro. Y lo aprovecho de incluso de escribir en el chat. Les paso el link incluso. Matías Blau se llama. No sé si lo conocen. Ya, aquí les comparto el link de una carpeta en Drive donde hay muchos libros de relatividad general.
Ahí. El Matías Blau, siento que quizás él explica bien los vectores de Killing. Quizás. Esperemos. Ya. Pero igual voy a decir una definición así media vaga así, de los vectores de Killing. ¿Qué son los vectores de Killing? Son unos ciertos vectores que satisfacen la ecuación de Killing, que es la siguiente de acá. Y bueno, esta es la ecuación de Killing. Ya. Entonces, estos vectores, los Camus, se le llaman vectores de Killing si satisfacen esta ecuación. Otra forma de definirlos, así como con palabras, es decir, de que los vectores de Killing en un manifold son una correspondencia 1 a 1 con las simetrías que tiene, con las simetrías continuas en particular, de la métrica de este manifold. Quizás solo escribo, que los vectores. Son una correspondencia 1 a 1 con las simetrías continuas de la métrica de ese manifold. Ya. Entonces, cada vector de Killing implica la existencia, bueno, dada esta definición que escribí acá, cada vector de Killing implica la existencia de cantidades conservadas asociadas al movimiento geodésico. En otras palabras, si quisiera definirlo de otra forma, estos vectores tienen la propiedad de que si uno los recorre en el manifold, la métrica a través de ese vector se mantiene invariante. Esa es como la gracia que tiene. Ya, entonces yo diría que ese es el fin del resumen. Entonces ahora pasemos a los problemas. Ya, entonces, ¿cuál era el problema 1? Nos dice, demuestre la siguiente propiedad del tensor de Riemann y los vectores de Killing, donde este K son los vectores de Killing y el R contra estos índices son, bueno, es el tensor de Riemann. Entonces queremos demostrar esta propiedad. La voy a escribir. Creo que están cambiados estos índices aquí. Voy a comprar el tiro. Ah, me equivoqué. Ahí, bueno, si le había puesto un no aquí. Ahí para ser más consistente. Donde el K es un vector de Killing. Ya. Entonces, queremos demostrar esta propiedad y sabemos de que el K es un vector de Killing. ¿Cómo podemos partir? Bueno, dije hace poquito de que un vector de Killing es un vector que satisface la ecuación de Killing. Entonces podemos partir a través de esa ecuación y ver qué nos da. Entonces hagamos eso. Partimos entonces con la ecuación de Killing de Rho es igual a 0. Entonces, para ir construyendo un poquito esta doble derivada covariante aquí, en la izquierda lo que podríamos hacer es tomar simplemente la derivada covariante a toda esta expresión. Y entonces hagámoslo. Queda así. Y bueno, aquí ya, hagámoslo por orden.
igual a 0. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, tenemos casi lo que tenemos acá, solo está el índice abajo acá en este caso, pero da lo mismo al final del día. Después podemos elevar ese índice libre arriba, dependiendo de las circunstancias. Entonces nos vamos a quedar con este término exactamente igual, y con este término de acá vamos a intentar construirnos el tensor de Riemann. Entonces, intentemos hacer eso. Para eso vamos a pasar este término al lado derecho, para que quede como en esta ecuación. Y pasa con un menos. Bueno, entonces como, bueno, sabíamos de que el tensor de Riemann es el conmutador entre dos derivadas covariantes. Puede ser una buena idea agregar, bueno, más términos acá, pero no podemos llegar y agregar términos así como así, sino que tenemos que respetar las reglas de ecuaciones que sabemos desde siempre. Entonces podría ser una buena idea aquí sumar un cero. ¿Un cero de qué estilo? Bueno, tiene que ser un cero con doble derivadas covariantes. Entonces tratemos de hacer esto. Un buen cero que podríamos intentar hacer es el siguiente. Agregar este término. Porque vemos de que aquí ya tenemos inmediatamente un conmutador entre derivadas covariantes. Entonces este término es bueno, pero tenemos que restarlo. Ya, entonces quizá esta es buena idea, sigamos por este camino, donde este término acá, lo voy a recalcar, es un cero. Ya, entonces, ¿qué logramos con esto? Obtuvimos un conmutador pero todavía tenemos este término acá, que nos está molestando un poco. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer con este término aquí? Bueno, las únicas dos opciones, bueno, sí, las únicas dos opciones que podemos hacer para agregar términos a esta ecuación, para tratar de eliminarnos este término, es o sumar ceros o agregar la ecuación de Killing, porque sabemos de que todo este término acá es igual a cero. Entonces podríamos intentar utilizar esta ecuación de Killing para eliminar este cero y, no sé, agregar algún otro cero a conveniencia. Entonces hagamos eso. Si nosotros agregamos la ecuación de Killing, sabemos de que, bueno, esto es igual a cero de por sí por la ecuación de Killing. De aquí vemos de que este término con este término se van a cancelar. Ahora tenemos el problema de que nos quedó dando vueltas este término de acá. Pero lo que podemos hacer es, bueno, seguir agregando conmutadores. Así que voy a agregar unos conmutadores por aquí. ¿Qué conmutadores voy a agregar? Al igual que antes, voy a agregar un cero para formarme unas derivadas, o sea, unos conmutadores de derivadas covariantes por acá. Entonces, hagamos eso. Veamos si esto me conviene un poco. No, quizás esto no me conviene tanto. No, no me conviene. Y quizás lo que voy a hacer ahora es agregar, en vez de un cero exactamente, voy a hacer lo mismo que hice acá adelante. Voy a agregar una ecuación de Killing. Así que esto va a ser del mismo estilo. Casi. Bueno, aquí vemos de que estos términos están formando conmutador. Ahora estos términos también están conformando un conmutador y tenemos el mismo problema de antes de que
ese término sigue ahí presente. Y ahora sí, quizás es buena idea agregar un sumar un cero para ver qué tenemos. Ahí se van a dar cuenta de por qué agregué todos estos ceros. Va a aparecer algo mágico. Gabo, Dime, ¿no se va con el de la izquierda, el último término? Ah, no, ¿este? se suma. Si no, estoy creciendo. es que Con el de acá, ¿no es si se cierto? conmuta, claro, si se conmutan las Sí, derivadas, te queda sí, como es casi, dos es veces. casi, es casi, es Perdón, es casi, casi, es sí, casi. casi, casi. Sí, entonces lo que voy a hacer ahora es agregar, sumar un cero para que esta expresión de acá, este término, se sume con este de acá. Entonces tengo que sumar un cero. Bueno, ¿qué cero voy a sumar? Este de acá. De error. Casi más. Y aquí sí se ve claramente de que al pasar este término a la izquierda se va a sumar con este y de que estos dos van a formar un conmutador. Entonces todos están en parejas, porque este de acá se va a juntar con este para formar un conmutador, este de acá se va a juntar con este para formar un computador, este de acá con este también para lo mismo, y este término de acá se va a ir a la izquierda para juntarse con este de acá. Entonces está todo juntándose solito. Entonces escribamos un poco esto, pero con conmutadores. Entonces, tenemos el lado izquierdo, es igual a el primer conmutador, este no cambia. Ahora tenemos otro conmutador. Este es el de verde. Quizás le agrego colores, sí, para que lo diferenciemos bien. Claro. Después el término en amarillo. Y por último, el término en morado. Casi igual. Y bueno, el término en celeste pasa acá con un 2. Ya. Entonces tenemos todos estos conmutadores de acá. Ah, sí, aquí acabo de cometer un error. Este término en realidad no va, porque estos no se forma un conmutador acá, estos términos en verde acá son exactamente iguales, entonces se cancelan. Uno está con el signo contrario al otro. Y los demás sí que son conmutadores. Así que perdón por ese error de ahí. Entonces solo tenemos estos tres conmutadores de acá. Ya. Entonces, ahora sí, bueno, ya tenemos ordenado en computadores. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar la definición del tensor de Riemann, ya que sabemos, bueno, la escribí al inicio. ¿Cuál era? Escribir en azul. Sabemos de que bueno, en verdad lo había escrito para un B, pero el B es un vector cualquiera. Ay, perdón, aquí es un lambda. El B es un vector cualquiera, puede ser un vector de Killing. Pero en nuestro caso aquí tenemos todos los índices abajo, así que escribamos esta expresión con todos los índices abajo y con nuestro vector de Killing. Lambda. Ya, entonces, con esta definición podemos aplicarla aquí a nuestra expresión anterior y obtener el lado derecho, pero solo con tensores de Riemann. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería esto es igual a sigma
sigma mu. Este sería el primer término, con un K lambda. Después el segundo, el término en amarillo. Quizás lo escribo todavía con el color. Es K mu. Un sigma rho. Esto es con un K lambda. Y el término en morado. Entonces, sigma lambda mu rho. K lambda. Entonces aquí tenemos tres términos al lado derecho y nosotros queremos reducirlo a uno, porque recordemos que nosotros queremos probar esta identidad de acá, donde aquí solo tenemos un tensor de Riemann. Así que de alguna manera mágica, estos tensores, alguno de estos tres se tienen que ir con el otro. Entonces, para ver esto bien, escribamos estos tensores de forma más compacta, factoricémoslo. K lambda. Bueno, ¿qué podemos utilizar aquí? Bueno, podemos utilizar las propiedades que les dije al comienzo en el resumen, que eran las antisimetrías de los primeros dos y los últimos dos índices del tensor de Riemann, o la primera identidad de Bianchi. Entonces, bueno, primero tratemos de usar la primera identidad de Bianchi, porque esto nos permite escribir uno de estos tensores de Riemann igual a menos dos tensores de Riemann. Entonces esos signos menos nos pueden servir para cancelar alguno de estos tensores. Entonces intentemos hacer eso. A ver, ¿cómo era la identidad de Bianchi? La tengo por aquí. Ya. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Tenemos R rho sigma mono igual a menos estos dos de acá. Ya, ahora apliquemos esta propiedad de acá a nuestra ecuación de arriba. No hay a priori una preferencia, hagámoslo con el primero. Entonces, ¿cómo quedaría la cosa? Quedaría menos R, primero queda igual, después el otro se va cambiando, sería mu lambda sigma menos rho sigma mu lambda, y los demás quedan intactos. Entonces los escribimos. Ya, ¿y qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos jugar con estos términos, con las antisimetrías de los primeros dos o los últimos dos índices, para tratar de eliminar o sumar alguno de estos términos. Eliminarlos quedarían bien, o sumarlos para que sumen un 2 y solo un tensor de Riemann también sería bueno, porque aquí tenemos un 2. Entonces también queremos eliminar ese 2 de acá. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Ya, partamos con este término. Inmediatamente podemos ver de que este término es muy similar a este de acá, al último. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia de este término? Es de que, bueno, primero tiene estos dos índices, bueno, tiene como los dos pares de índices conmutados entre sí, pero una de las propiedades del tensor de Riemann es de que yo puedo conmutar estos dos índices en conjunto. Esta era la propiedad que les decía al inicio de el R mu es simétrico. Donde este mu y nu son dos conjuntos de índices. Es totalmente análogo. Entonces yo puedo conmutar estos dos índices de ahí. ¿Y cómo nos quedaría?
bueno, si los conmuto, tengo que conmutarlos en el orden que están. Eso sería lambda sigma, rho mu. Y vemos de que igual es súper parecido a la parte de acá, solo que tiene cambiado el lambda sigma y tiene cambiado el rho mu. Entonces puedo utilizar la antisimetría de los primeros, me quedaría un más, y la antisimetría de los últimos dos, entonces quedaría un menos. Y voy a hacerlos por paso. Más R sigma lambda. Rho mu, esta es la antisimetría de los primeros. Y después, de los primeros dos índices, y después de los últimos dos índices. Rho. Y aquí sí vemos de que es exactamente igual al último, solo que con un signo menos. Entonces se van a cancelar entre sí. Entonces, excelente. Ahora veamos este otro índice de acá. También vemos de que es súper parecido con este de acá. Estos dos son súper parecidos. Veamos cómo puedo escribir uno en función del otro. Al igual que el anterior, voy a utilizar la simetría de estos dos índices en conjunto. Quedaría R lambda, bueno, con un menos, rho sigma. Solo conmuté esos dos índices en conjunto. Y ahora podemos utilizar la antisimetría de los últimos dos índices para que quede exactamente igual a los índices de acá. Entonces quedaría más R mu lambda sigma rho. Y nos queda igual que este acá. Con un signo más, entonces se van a sumar. Por lo tanto, todo este término va a ser dos veces R mu lambda sigma rho k lambda. Entonces, si nosotros lo juntamos esto con nuestra expresión que tenemos acá, nos queda justamente lo que nos pedían demostrar. Que esto es igual a esta expresión de acá. Sí. Voy a ver si decían esta expresión expresa, porque creo que nos pedían un orden en particular. Déjenme revisar eso. Ah, bueno, nos pedían, sí, un cierto orden en específico. Ya, para lograr ese orden en específico, lo que hacemos es, bueno, primero utilizarla de nuevo, otra vez más, esta simetría en los dos pares de índices. Entonces este término quedaría R sigma rho mu lambda k lambda. Y solo para que nos quede exactamente igual al enunciado, voy a utilizar de que el lambda es un índice mudo y lo voy a cambiar el nombre. ¿No? Y nos pedían de que este índice esté arriba, pero para esto, si hacemos esto, como es un índice libre, tenemos que cambiar el de la izquierda también. Por lo tanto, nos quedaría Cano, que es exactamente la expresión que nos decían en el enunciado. Súper. Eso, ese es el primer problema, así que si tienen alguna duda acerca de algún paso, díganme por favor, para resolverlo al tiro. ¿Podríamos repasar la parte de la suma de los ceros? Porque ahí me perdí. Sé que solamente es súper sencillo, es como ver, Esta parte de escribir acá, al lado ¿no? quizás, eso, es cuál es un cero y cuál es el vector. Ya, ya, esto es un cero, porque es exactamente, esta expresión de acá es exactamente igual a la de acá, y la agregué para escribir un conmutador, porque si notas, este término con este término de acá forman un conmutador de derivadas covariantes, que es la de acá. Ese sería el primer cero que agregamos. Después, bueno, pero no sobraba este término. Después lo que hice fue utilizar la ecuación de Killing. Dado que sabemos de que la ecuación de Killing, si yo le aplico una derivada covariante aquí, esta ecuación, que era de mu aquí, sigue siendo igual a cero. Entonces también estoy sumando un cero, que es esta ecuación de acá. Esta es una ecuación de Killing. Pero con más. Y aquí agregué otra ecuación de Killing, pero con un menos, para que estos de acá formaran unas derivadas, o sea, unos conmutadores de derivadas covariantes.
Entonces, tanto este como esta línea de acá son ecuaciones de Killing. Y la última ecuación acá es un cero propiamente tal, del estilo de este término es igual a menos esta acá, por el menos de acá. Entonces, en resumen, le voy a poner un K a los Killing y 0 a los ceros. Esto sería Killing, esto sería menos Killing, esto es un 0. Excelente, muchas gracias. Súper. Ya. Ya. Entonces pasemos a la pregunta 2. Espero alcanzar a hacer esta pregunta. Quizás no es tan larga, eso sí. Bueno, al menos hay hartas formas de obtener estas ecuaciones de Einstein a partir de principios de acción, de mínima acción. Voy a tratar de hacer la menos matraquera posible. Voy a tratar de hacer una bien pilla que sale al tiro, porque uno puede ir y variar todos estos términos a mano para que obtener como expresiones bien largas y todo, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. O sea, no lo más rápido posible, sino que lo más inteligente posible para tratar de calcular lo menos posible. Eso es lo que quería decir. Ya, entonces, hagamos eso. Ya, entonces nos dicen de que la acción se escribe como se escribe una acción en un espacio curvo, se escribe de esta forma. Eso sí, no estoy 100% seguro de que si vieron en clases de por qué este término tiene que ir. Uno sabe por qué este término va y no es un D4X como una acción usual. Que esta sería como la acción usual en un espacio plano. ¿Saben de por qué es así? O sea, le metemos la métrica porque seguramente en un espacio plano la métrica me daría 1, pero en este espacio necesito que sea el G. Ahora, el por qué el menos. Ya, el menos es básicamente porque si lo aplicáis para el espacio plano, esto es el determinante de la métrica. El determinante de la métrica te da menos 1. Ahí estaba. Sí. Pero así como el trasfondo de por qué está un raíz de menos g, es porque si uno estudia cómo transforma este diferencial de acá, este de 4x, no transforma, o sea, no es invariante bajo difeomorfismos, o sea, bajo transformaciones de coordenadas. Y acuérdense de que nosotros en relatividad general queremos de que la teoría sea invariante bajo sistemas de coordenadas, que sea válida en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, este término de acá no es muy bueno, porque al tiro nos dice de que, bueno, ya no es invariante bajo transformaciones de coordenadas. Entonces, por eso se le agrega este término de acá, para que al realizar la transformación de coordenadas del de 4x se cancele con esta de acá. Ese es el motivo. Ya. Ahora, ¿cómo obtenemos este lagrangiano? Esta densidad lagrangiana, en verdad. Ya, lo voy a hacer un poquito heurísticamente, así, solo con las manos. Primero partamos diciendo qué elementos pueden ir en L, en esta densidad lagrangiana. En principio, pueden ir todos los elementos que conocemos, los cuales hasta el momento son la métrica, el tensor de Ricci, el tensor de Riemann, o el escalar de Riemann. En verdad, estos tres términos es como una forma en particular de decir el otro, pero lo escribí igual. Bueno, en particular pueden ir todos estos términos de acá. Pero el lagrangiano no es cualquier cosa, tiene una restricción. El lagrangiano es un escalar. Entonces, no todas las combinaciones de acá posibles pueden ir en el lagrangiano. Por ejemplo, yo no podría poner el lagrangiano es igual a R mono. No podría porque esto no es una cantidad escalar. Entonces hay que tener cuidado. Entonces solo nos sirven combinaciones de estos que nos den escalares. Y si uno lo nota, uno se pone a jugar con todos estos términos, uno puede darse cuenta de que
el único objeto que necesitamos es el Ricci, porque por ejemplo, la combinación de este con este, al final del día me va a dar un Ricci. Entonces, solo vamos a utilizar el escalar de Ricci, este término de acá. Ya. Entonces, ¿cuál sería la Lagrangiana más general posible? La acción más general. Ya, entonces, lo más general posible debería ser lo siguiente. Una constante, más b por el Ricci, más otra constante por el Ricci al cuadrado, más, etcétera, etcétera, etcétera. Potencias del Ricci. Entonces, eso sería lo más general posible. ¿No es cierto? Es como la hiperrecta, ¿o no? La... Sí, es una forma de pensarlo, sí. Pero el problema es de que esta acción es más complicada, o sea, bastante complicada de analizar. No es imposible, no es imposible, no, tampoco tan complicado, pero al menos obtener sus ecuaciones de movimiento es posible de realizar. Así que, bueno, para simplificarnos la vida, y por un motivo de que voy a decir a continuación, veamos cómo podemos simplificar esta acción de acá. Ya. Podemos recordar que existe un teorema llamado el teorema de las inestabilidades de Ostrogradski. Inestabilidades de... No sé si está bien escrito esto, quizás sí. Bueno, ¿para qué nos sirve este teorema de acá? Nos sirve para eliminar todos los términos que tengan derivadas que sean igual o superiores a orden 3. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice de que, bueno, lagrangianos con derivadas de orden 3 o superior nos van a dar inestabilidades al hamiltoniano, que, bueno, nosotros queremos evitar a toda costa por el momento porque queremos hacer lo más simple posible. Entonces, decimos de que del C en adelante, todos los Ricci al cuadrado, Ricci al cubo, en adelante son iguales a 0. ¿Por qué? Porque el Ricci ya es de orden 2. Entonces, Ricci al cuadrado va a ser como derivada de orden 2 de la métrica al cuadrado. Y si uno integra por partes, obtiene derivadas de orden 4. Entonces, estos términos de Ricci al cuadrado no los vamos a querer. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con estos de acá. Aquí. Bueno, este término, esta constante A, voy a evitar hacer, bueno, voy a hacer un comentario rápido de esta constante, pero la voy a ignorar por el momento. Y solo por decir un spoiler, esta constante va a ser la constante cosmológica, que yo creo que quizás más de alguno la habrá escuchado alguna vez. Ya. Pero por ahora lo voy a ignorar y lo voy a hacer igual a 0. Y bueno, por conveniencia voy a tomar el B igual a 1 partido en 2 capa, y esto es igual a 1 partido en 16 pi G. Con G la constante de Newton, y esto está en unidades de C igual a 1. Ya, voy a tomar esa constante, quizá, bueno, podría dejarlo por el momento como B y al final darme cuenta que tenía que tener este valor, pero bueno, la voy a setear como 1 partido en 2 capas nomás. Ya, entonces, ¿cómo será la acción? Voy a escribir. Sería, me faltó un R. Esa sería nuestra acción. Lo cual es bastante bonito porque es súper corta. Entonces, ahora para obtener las ecuaciones de movimiento, tenemos que variar esta acción. Así que hagámoslo. Hay que variarla. Entonces, la variación de S tendría que ser, tenemos que variar todos los componentes dentro. El diferencial no se varía, pero todos los otros componentes sí. Entonces, tenemos que hacer la variación de la raíz de menos G, el R, más raíz de menos G, por la variación de el R. Ya.
Entonces hay que hacer estos dos cálculos. Partamos quizás primero por este cálculo de acá. La variación de la raíz de menos g. Bueno, para esto voy a utilizar la siguiente propiedad, que es el determinante de m es igual a e con la traza del logaritmo de m. Entonces, si yo tomo la variación del determinante de m, nos queda así a la rápida, nos queda la exponencial por la variación de m dividido en m. Bueno, solo como m van a ser matrices, igual es medio curso ponerlo dividido en m, entonces voy a poner m a la menos 1, delta m. Y aquí, bueno, nos damos cuenta que la exponencial es el determinante de m, entonces esto queda determinante de m a la menos 1, delta m. Entonces, si yo aplico, no, todavía no. Hagamos ahora para la variación de la raíz de menos el determinante de la métrica, porque esta métrica está con determinante. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto es igual a menos 1/2, 1 partido en la raíz de menos g, por la variación de lo de adentro, la variación de g. Entonces, esta cantidad de acá, sí la podemos calcular utilizando esta propiedad. Entonces, podemos hacer eso. El delta g va a ser g por g mono delta g mono. Déjenme comprobar que eso esté bien. Ah, sí. Sí, creo que me parece que está bien. A ver. Sí, está bien. Ya, entonces ese sería nuestro delta G. Entonces la variación completa sería menos 1/2. Bueno, en verdad esto no es G, sino que debería ser menos G, para que tenga sentido. Entonces me quedaría menos 1/2, raíz de menos G, porque aquí tenemos 1 partido en la raíz de menos G y aquí tenemos menos G. Entonces queda raíz de menos G en el numerador. G mono, delta G mono. Entonces esa sería la variación del primer término de la raíz de menos G. Ahora tenemos que ver la variación del escalar de Ricci. Entonces hagamos eso. Bueno, para hacer esto tenemos que recordar cómo es la definición del Ricci. Esto es la acción de R mon U. Es una contracción en particular del tensor de Ricci. G mon U. Y esto, dado que son dos componentes, entonces la variación del primero por segundo sin variar, más R mon U por la variación del segundo. Este lo vamos a dejar intacto, porque al igual que en teoría clásica de campos o en teoría clásica, en física clásica, nosotros vamos a querer, al realizar esta variación de la acción, vamos a querer dejar todo factorizado por una variación de un objeto. En este caso vamos a utilizar la variación de la métrica. Entonces este término no lo tenemos que tocar. Pero ¿cuál sí tenemos que ver? Está acá. Ya, y para hacer este cálculo, uno podría hacer directamente a mano, pegarle con un palo, utilizando la definición de los tensores de Ricci, con las conexiones, con los símbolos de Christoffel, pero eso es demasiado largo, porque uno tiene que notar hartas cosas ahí. Pero lo que es conveniente hacer es recordar de que, bueno, todo este cálculo, ya que son tensoriales, son válidos en cualquier sistema de referencia. En particular, podemos hacer este cálculo ahora, mientras tanto, en el sistema de referencia localmente plano, o
locally flat. Y bueno, si obtenemos un resultado aquí, debe ser equivalente en cualquier otro sistema de referencia, así que nos podríamos devolver. Entonces podríamos utilizar eso. ¿Y cómo se define así como bien, bueno, bien rigurosamente este sistema localmente plano? Es de esta forma. Nosotros pensamos de que la métrica G1 ahora es, bueno, la métrica de Minkowski más una perturbación. Una perturbación que es del orden de delta x al cuadrado. Entonces, dado esto, ¿cómo serían, bueno, dado que estamos en este espacio aquí, cómo sería nuestro tensor de Ricci? Es más fácil, es más simple su definición, porque recuerden de que el tensor de Ricci es una contracción del tensor de Riemann, y el tensor de Riemann tiene una expresión bien larga, y en la que escribí acá, donde está acá, una expresión bien larga. Entonces, si no hacemos esto, como que tendremos que ir calculando uno por uno estos términos, lo cual no conviene para nada. Entonces, veamos si ganamos algo en este sistema de referencia. Lo que ganamos es de que, como estamos en un espacio que es aproximadamente plano, los símbolos de Christoffel son aproximadamente cero, porque los símbolos de Christoffel en un espacio plano, usted puede hacer el cálculo, son cero. Entonces, en este espacio ganamos de que las conexiones son aproximadamente cero. Pero la derivada de estas conexiones no es necesariamente cero. ¿Y por qué no? Bueno, es porque si uno toma la derivada, bueno, recordad de que los símbolos de Christoffel son básicamente las derivadas de estos G. Entonces, si yo tomo una derivada, es casi equivalentemente a dividir por este delta x cuadrado. Entonces, este término de acá va a ser una constante y no va a ser igual a cero. Entonces, solamente por eso. Entonces, esto va a ser aproximadamente una constante. O bueno, no una constante, o la cosa es que no va a ser igual a cero. Lo cual es un poquito raro, porque sin la derivada no es igual a cero. O sea, sin la derivada es igual a cero. Pero con una derivada no es igual a cero. Esto es porque la derivada es intuitivamente dividir por este delta x al cuadrado. Ya. Entonces, escribamos cómo es nuestra variación, el R mon U, en este espacio locally flat. Uno usualmente cuando trabaja en este espacio, no sé si alguno habrá leído el Carroll, pero bueno, el Carroll igual recurre harto a este espacio de acá, al locally flat, a este sistema de referencia, y los denota los índices con un gorrito arriba, para recalcar de que estamos en un espacio localmente plano. Entonces, ¿cómo sería la variación de nuestro Ricci? Entonces, dado que sabemos que los símbolos de Christoffel son igual a ceros, pero las derivadas no, podemos recordar aquí de esta expresión de acá, que lo único que va a vivir son estos dos primeros términos, porque estos son derivadas. Todos estos van a ser iguales a cero. 0, 0, 0, 0. Entonces nos quedamos con estos dos. Ya. Lo cual, en nuestro caso, dado que estamos trabajando con un Ricci, tendrían la siguiente forma. Aquí lo voy a escribir nomás. Es simplemente una contracción. ¿Cómo sería? Sería las derivadas. Entonces, delta mono menos esta sería la expresión para el Ricci. Bueno, y esta variación va hacia adentro de la derivada parcial, no le afecta nada. Entonces esto quedaría ya. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este sistema de referencia y ahora voy a pasarme al sistema
normal, el no locally flat. Entonces, dado que esta es una expresión tensorial, es válida en cualquier sistema de referencia, entonces nos podemos devolver. Quedaría R mon U es igual a D alfa mu alfa. Noten que la única diferencia con la línea anterior es que ya no están los tocos. Ok, ya. Y ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo que podemos hacer es, bueno, dado que nosotros queremos, no queremos la variación del Ricci, sino que queremos la variación de la métrica, podemos contraer simplemente los índices acá. Entonces multiplicamos por una métrica G mod nu con los índices arriba. Entonces quedaría delta R es igual a G mod nu por todos estos componentes de acá. Ya. Ah, se me había olvidado un paso un poco crucial, que fue antes de hacer este cambio al espacio normal, todavía en el locally flat, dado de que, bueno, los símbolos de Christoffel son cero, una vez más, en este espacio, nosotros podemos llegar y cambiar estas derivadas parciales a derivadas covariantes, de que las derivadas covariantes solo agregan símbolos de Christoffel, que en este caso son cero. Eso se me había olvidado. Alfa. Entonces, ahora nos devolvemos y todavía siguen las derivadas covariantes aquí. Y aquí también. Bueno, ahora podemos utilizar esta propiedad de la compatibilidad de la métrica, que es básicamente que la métrica no es afectada por la derivada covariante. Que es esto de acá, lo que está escrito en rojo. Ya, entonces, ¿cómo nos quedaría? Delta, perdón. Voy a poner aquí bien los paréntesis. Ya, esta sería nuestra expresión ahora. Y entonces lo que puedo hacer es, bueno, notar de que estos índices de acá, ya que están contraídos, son índices mudos, así que les voy a cambiar el nombre. Lo puedo cambiar como yo quiera. Aquí yo voy a cambiar alfa por mu. Déjenme comprobar de que estoy cambiando los índices de forma correcta. Alfa mu, mu a nu y nu a alfa. Va a ser como un cambio cíclico. Y aquí, por el lado derecho, voy a cambiar nu por mu y mu por nu. También un cambio cíclico. Ya, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Quedaría u seno alfa nu alfa menos menos no, porque la métrica es simétrica, no alfa. Entonces podemos ver de que como es la misma derivada parcial acá y acá, o sea, la misma derivada covariante, la podemos juntar en una sola. Y bueno, aquí ya estamos casi llegando al final. Que podemos ver de que esto de acá es un término de borde.
Esto acá lo llamamos UMU. Y todo esto sería un término de borde del estilo de mu, UMU. Ahora veamos un poco el por qué realmente es un término de borde. Bueno, para esto uno recuerda cómo es la definición de la derivada covariante. Esto es la derivada normal más un símbolo de Christoffel. En este caso, así, de esta forma. Ya, súper. Y además uno puede ver cómo es. Ah, y aquí este símbolo en verdad, bueno, debería ser un mu y este un sigma. Ahí, perdón. Ya, y ahora uno puede ver cuánto vale exactamente ese símbolo de Christoffel porque hay una contracción en particular, entonces tiene su forma. Y un sigma mu. Voy a utilizar la definición que tengo aquí escrita. Eso es un medio G mu lambda de mu G lambda sigma más de sigma G lambda mu menos de lambda G sigma mu. Y aquí uno puede notar de que este primer término contraído con esta métrica es exactamente igual a esta métrica contraída con el último término. Son exactamente iguales, pero con signo contrario. Entonces, al aplicar la métrica, uno ve de que estos dos se cancelan y solo queda este término de acá, un medio lambda mu, que uno puede reescribir convenientemente de esta forma de acá. Bueno, entonces, resumando, ¿por qué esto es un término de borde? Porque si yo veo la integral, la siguiente integral sobre un manifold de la raíz de menos g del diferencial de volumen de mu, esto, ¿cómo lo podemos escribir? Una integral en el mismo manifold de 4x de la derivada parcial de la raíz de menos g, dada esta propiedad de acá, junto con esta de acá, se puede escribir de esta forma. Y aquí uno recuerda el teorema de Stokes. Tenemos hasta esta derivada aquí dentro de la integral, entonces aquí nos queda una integral sobre, bueno, en vez del volumen, sobre la superficie. Entonces el borde del manifold de raíz de menos g, mu, y el diferencial de superficie, que en este caso va a ser un diferencial vectorial. Entonces, como la forma con esteroides del teorema de Stokes, que se ve en cálculo. Ya. Entonces, este término de acá, el delta mu, o sea, el nabla mu u mu, solo contribuye a los términos de borde. Volviendo atrás a nuestro cálculo anterior, ¿dónde está? Este término de acá, todo este término, solo contribuye a los términos de borde, lo cual para ahora nosotros no va a ser muy interesante, solo queremos estudiar la teoría en el bulk, así que lo podemos ignorar por completo, o uno puede siempre decir, tomar las condiciones de borde necesarias para que este término sea igual a 0, y solo nos quedarían los otros dos términos, que sería este de acá, y el original, este de acá. Entonces ahora, finalizando y juntando todos los términos que teníamos antes, nos queda lo siguiente. Que delta sigma, o sea, delta S es igual a 1 partiendo 2 kappa de menos G. Bueno, aquí escribo porque esto me lo sé. G mono. G mono. Esto sale si uno reescribe todos esos términos que teníamos antes. Y bueno, nosotros al hacer estas variaciones de la acción, nosotros siempre las extremamos, así que imponemos que esto sea igual a 0, lo cual implica que lo de adentro es 0, indicando de que R mono, G mono, sea igual a 0. Y estas de acá son las ecuaciones de campo
de Einstein sin fuente. Bueno, para agregar una fuente, uno tiene que agregar un lagrangiano de materia. Quizás eso lo verán cuando se vea el tensor de energía-momento, si es que no lo han visto hasta el momento. Pero eso es básicamente. Con este simple lagrangiano, que era R, nosotros obtenemos las ecuaciones de Einstein de campo. Eso. Y aquí termina el problema. Definitivamente no voy a alcanzar a hacer los propuestos, pero si quieren los hacen. Me imagino que no, creo que no son tan largos. Así que eso, voy a parar la grabación.